Cuando hablamos del fuero sindical, estamos hablando del derecho fundamental de asociación sindical, estamos hablando del derecho fundamental del trabajo, estamos hablando de la estabilidad laboral y de una garantía que tiene rango constitucional. Digamos que efectivamente tenemos en la Carta Política desde el artículo 39 la mención del fuero como uno de los derechos que se derivan del derecho a asociación sindical, lo cual significa que para el constituyente, de la mano con el llamado bloque de constitucionalidad, esta figura es trascendental, es muy importante. Pero realmente la pregunta que nos hace finalmente la doctora Jessica es la que voy a tratar de responder, y además esta respuesta implica una invitación y una sugerencia para ser cuidadosos en el tema de cuando tenemos el fuero sindical. ¿Qué hacemos cuando lo tenemos? ¿Cómo garantizamos que efectivamente el fuero sindical tenga esa protección? Esa sería como la pregunta, porque cuando miramos la Constitución, miramos la ley, pues pareciera que es muy sencillo decir es que el fuero sindical lo gozan los directivos, los miembros de un sindicato cuando lo fundan, desde que se funda. Pero eso realmente no es tan sencillo como lo vamos a mostrar, pero tampoco es difícil. Simplemente es un tema como de cuidado. Desde el artículo 39 de la Constitución se señala que los trabajadores tienen el derecho de constituir sindicatos sin la intervención del Estado, y que el reconocimiento jurídico se produce con la simple inscripción del acta de constitución. O sea, la inscripción es un tema muy importante porque un sindicato realmente nace a la vida jurídica cuando se deposita esa información al Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, es muy importante. Pero seguimos con la pregunta: ¿cuándo es que realmente es oponible el fuero sindical? Y cuando decimos que es oponible, ¿cuándo el empleador está obligado a respetar el fuero sindical? Yo siempre académicamente y en mi práctica, cuando hago este tipo de menciones frente a organizaciones sindicales, me gusta hacer un símil entre el trabajador que goza del fuero sindical y la mujer en estado de embarazo. Y creo que eso nos ayuda a entender bien el tema. La protección a la maternidad surge desde que la mujer se encuentra en estado de embarazo, pero muchas veces ni siquiera ella sabe que se encuentra en tal estado. Entonces la pregunta que se ha hecho la jurisprudencia es realmente desde cuándo nace la protección. Y lo que se ha dicho es que nace la protección desde que el empleador tiene conocimiento de esa situación. Y esto nos va ayudando a dar la respuesta sobre el particular, porque en muchos escenarios los trabajadores, algunos, nos dicen, pero es que la ley es muy clara. Fíjese cómo las normas que nos mencionaba la doctora Jessica, pues son claras, que los fundadores del sindicato gozan de fuero ¿desde cuándo? Dice la ley, desde el día de la Constitución. Entonces, si yo constituyo un sindicato, ya tengo fuero sindical. Esa es una afirmación y digamos que es válida formalmente, pero es muy peligrosa plantearla así, porque entonces no hacemos lo que tenemos que hacer para que realmente surja la protección. Es que fíjense que la norma hace referencia al día de la Constitución. En ese momento nace el fuero sindical, pero la pregunta es: ¿se hace oponible? ¿No se hace oponible? Igual la mujer en estado de embarazo, desde que tiene el estado de embarazo, tiene la protección, pero en ese momento se hace oponible al empleador. Bueno, sigamos con la norma. La norma nos dice que también, aparte de los miembros que fundan un sindicato, gozan de fuero sindical los llamados adherentes, es decir, aquellas personas que se adhieren a la organización sindical antes de la inscripción en el registro sindical. Pero y dice que es por el mismo tiempo, desde que se adhieren gozarían del fuero sindical. Lo mismo que los miembros de las juntas directivas. ¿Desde cuándo nace el fuero sindical? El fuero sindical nace desde que son elegidos, pero ¿desde cuándo es oponible esta figura? Ese es el tema que nos implica el análisis respectivo. Hay dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo que tenemos que tener en cuenta para dar la respuesta respectiva, y son dos normas que ha estudiado la Corte Constitucional en distintas oportunidades. Uno de ellos es el artículo 363, que señala que para efectos de la
bueno, cuando se funda el sindicato, se hace una asamblea. Recuerden que tenemos que hacer una asamblea. En la asamblea se define crear un sindicato, se aprueban unos estatutos y se nombra la junta directiva sindical. Son como los 3 pasos que se hacen normalmente para fundar un sindicato. Y esos 3 pasos se pueden hacer por separado, o lo que ocurre en la práctica normalmente es que se hacen en una sola oportunidad y se elabora una sola acta que contiene esos 3 momentos jurídicos que son muy importantes. Ese artículo 363, que fue modificado por el 43 de la Ley 50 del 90, dispone que una vez realizada la Asamblea de Constitución, el sindicato comunicará por escrito al empleador y al inspector del trabajo, indicando los nombres de quienes asistieron y la identificación de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente. Entonces, yo recuerdo que cuando comencé a ejercer esta actividad como asesor sindical, una de las inquietudes que nos plantean muchos sindicatos es qué hacer primero. ¿Hacemos primero la comunicación al inspector o la comunicación al empleador? Y esa pregunta desde siempre ha tenido para nosotros una respuesta clara. El empleador es quien debe ser notificado de esa decisión, porque es frente a él a quien se le opone. Si usted le notifica al inspector y el empleador no conoce, pues no puede ser oponible porque no tiene la información necesaria. Y además existe un peligro bastante recurrente en muchas oportunidades, especialmente cuando estamos hablando de empresas grandes, de empresas importantes, de empresas poderosas, que eventualmente el inspector conozca a alguna persona en la empresa, conozca al jefe de personal, al abogado de la empresa, e inmediatamente le pase la lista, y de tal manera que cuando los trabajadores lleguen a comunicarle al empleador la decisión de haber fundado un sindicato, lo que reciban es la carta de despido. O sea que ahí viene la duda, ¿surgió o no surgió el fuero sindical? Porque tal como leíamos, surge desde que se hace la asamblea, se constituye el sindicato, pero sigue la inquietud. En este caso que yo acabo de colocar, sería oponible al empleador. Bueno, y la otra norma es el artículo 371, que hace referencia no a la Asamblea de Constitución, sino el cambio de la Junta Directiva. Cuando hay un cambio de junta directiva, pues van a haber unos viejos directivos sindicales y unos nuevos directivos sindicales, y los nuevos van a gozar de fuero sindical, y según la norma, desde que son elegidos, que la elección hay que asimilarla a la expresión mandato que utiliza la ley. Y ese artículo 371 dispone que cualquier cambio, sea total o sea parcial de la Junta, debe ser comunicado en los mismos términos del artículo 363. Estas disposiciones fueron analizadas por la sentencia C465 del año 2008. Aquí se analizó si esas disposiciones, esas exigencias que parecen meramente formales, de alguna manera violentan el bloque de constitucionalidad, porque el artículo 363 decía que si no se hace esa tramitación, no opera el efecto de la modificación, no produce ningún efecto. O sea, como dándole una prevalencia a la parte formal sobre la parte real. La Corte en aquella oportunidad, año 2008, repito, sentencia C465, indica que atendiendo a la remisión que propone dicho artículo, los cambios realizados en las juntas directivas no entrarán en vigor hasta que las organizaciones sindicales se los comuniquen por escrito a los empleadores y al inspector de trabajo. Lo que la Corte va a decir acá es que esa comunicación no tiene como finalidad que nazca el fuero sindical, sino tiene como finalidad dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización sindical para que sean oponibles ante terceros. Aquí la Corte fue muy clara y por eso empezamos a indagar quiénes son los terceros, porque quiénes no serían terceros. Los terceros serían los integrantes de la misma organización sindical, pero el empleador para estos efectos sería entonces un tercero. La Corte dijo en aquella oportunidad,
La norma acusada, es decir, el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, persigue garantizar los derechos del sindicato y de los terceros a través de la definición acerca de cuándo empieza a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva del sindicato. Así las cosas, la comunicación no es un requisito de validez, sino de oponibilidad ante terceros. Más adelante la Corte agrega, si la notificación del artículo 63 es necesaria para que los cambios de la junta directiva tengan efectos frente al empleador, es necesario preguntarse cuándo comienzan a surtir dichos efectos frente al empleador. Entonces la Corte precisa que hay varias hipótesis de respuestas. Y para el efecto distinguido específicamente el sindicato como persona jurídica, los terceros, diferentes obviamente el sindicato, el empleador y el Ministerio del Trabajo, indicando que frente al sindicato, los cambios realizados deben tener efecto inmediato, porque es que el sindicato no es un tercero, es quien está realizando dichas modificaciones. Es decir, entrarían en vigor tan pronto como él mismo lo decida, sin tener que cumplir ninguna condición externa. Frente a terceros, dice que los cambios realizados tienen efecto a partir del momento en que el sindicato lleve a efecto el depósito de la comunicación respectiva ante el Ministerio del Trabajo, puesto que a partir de esa comunicación el Ministerio está en condiciones de expedir certificaciones acerca de quienes representan el sindicato. Finalmente, digamos que toda esta parte de lo que hace el Ministerio no es avalar ninguna de las actuaciones sindicales, sino servir de depósito de la información. Digamos que tanto la legislación como las sentencias de la Corte Constitucional le quitaron bastantes funciones y facultades que tenía el Ministerio del Trabajo. Hoy en día simplemente es un depositario de una información y certifica pues lo que allí aparece. O sea, los debates de si es válida o no la forma como se hizo una elección, eso ya salió de la competencia del ministerio y eso corresponde al juez del trabajo. Ahora, la oponibilidad frente al empleador y el ministerio tiene efecto a partir del momento en que el sindicato informe sobre ellos. O sea que es claro que para la Corte en esta sentencia necesariamente tiene que comunicar al empleador para que efectivamente produzca los efectos. Hay una decisión posterior, la sentencia C3734 de 2008, la Corte debía establecer si desconocía el derecho de asociación sindical, si se desconoce el derecho de asociación sindical por la imposición al sindicato de comunicar por escrito la Constitución al empleador, y la Corte reitera que estamos en presencia de una decisión que tiene como propósito lograr es la publicidad. Y hay una tutela que es muy importante porque creo que aquí se recoge todo lo que fue el pensamiento y es el pensamiento de la Corte Constitucional avalado por la Sala Laboral de la Corte, los distintos tribunales de la Corte, tribunales en su sala laboral, que es la tutela T303 de 2018. Allí se tuteló una sentencia de un tribunal en la cual, digamos, se había validado el fuero sindical a pesar de que de lo que había quedado acreditado no se había demostrado que el empleador tenía la comunicación. Entonces, la Corte va a juntar el análisis que hizo en las dos sentencias que acabo de reseñar, la C465 de 2008 y la T734 de 2008, y dice que después de hacer ese análisis, se permite concluir que la regulación vigente no contempla un régimen objetivo del fuero sindical. Ello implica que para su activación, utiliza la palabra activación, la que podemos hacer igual a la expresión oponibilidad. La activación, el empleador debe tener conocimiento de los empleados que están amparados por la garantía foral, bien sea porque la organización sindical se lo comunicó formalmente o porque así lo hizo el Ministerio del Trabajo. Esto que dice la Corte, pues obviamente nos invita a sugerir que lo primero que se haga cuando se funda un sindicato o cuando se hace un cambio de miembros de junta directiva
o cuando se elige la comisión de queja de reclamos es comunicar de inmediato a la empresa de dicha situación para que sea oponible el fuero sindical. Dice la misma Corte que cuando el sindicato no remite la notificación por escrito al empleador en los términos del artículo 360 y del 371 del Código, no está cumpliendo una carga razonable para activar una protección de singular importancia. Yo aquí quiero recordar como anécdota un caso que tuvimos en la oficina hace ya muchos años, que tuvo muchas particularidades. Era un grupo de trabajadores que laboraban en una empresa X. En esa empresa había mucho conflicto por muchas situaciones, una relación bastante tensa. Allí no había sindicato, pero esa relación tensa hizo que los trabajadores decidieran fundar un sindicato, fundan el sindicato, no tuvieron asesoría ni jurídica ni de ninguna central de trabajadores, motu propio, y además van a ver que era una organización conformada por trabajadores bastante ingenuos, muy sanos, por utilizar esa expresión también. Son trabajadores que deciden la fundación de un sindicato, elaboran el documento para comunicárselo al jefe. Cuando llegan X día, pensemos que fue un lunes, temprano a la empresa y le dicen, vea, jefe, aquí le comunicamos la existencia de un sindicato y las personas que hacen parte del mismo, que hemos fundado el sindicato. El jefe, digamos muy maliciosamente y muy hábilmente, les dijo, bueno, este tema sí me sale de las manos, es un tema muy importante, muy trascendental, yo lo que tengo que hacer es comunicarle a la junta directiva de la empresa. Si quieren, déjenme en el tiempo, en el transcurso de esta mañana y por la tarde, entonces yo ya les daré una razón de lo que vamos a hacer, porque entonces, y le entregan el documento. El jefe por la tarde los recibe y les dice, señores, hemos tomado una decisión y es despedirlos a todos ustedes. ¿Y por qué no? Porque sin justa causa, o sea, simplemente les vamos a pagar la indemnización. Vamos a pagar la indemnización y ya queda esto listo. Y ustedes se van, pero entonces le dicen, pero ¿y el fuero sindical? El jefe les dice, pero ¿cuál fuero sindical? Pues no le comunicamos un fuero sindical que hemos fundado un sindicato. El jefe les dijo, no, yo no me acuerdo, es que usted no me dijo nada. Y el papel que le entregamos, ¿cuál papel? Usted no me entregó ningún documento. O sea, una mala fe total porque cometieron el error de no exigir que les firmara o les dejara constancia de haber recibido ese documento. Un tema muy mala fe, pero no es extraño en nuestro medio que muchos empleadores sean de mala fe y se aprovechen de esa ignorancia, de esa buena fe de los trabajadores, y eso pues fue muy complejo porque fueron todos despedidos. Cuando me visitan a mí, la primera pregunta que uno hace como abogado es dame la prueba. Como decían los romanos, dame la prueba y te daré el derecho. Da lo mismo no tener un derecho que tener el derecho y no poder probarlo. Pero para continuar con la anécdota, y no me voy a alargar mucho en esta anécdota, uno de los trabajadores dijo, pero es que yo grabé, doctor, yo grabé, esa prueba es válida. Yo dije, grabó, sí, grabé todo lo que pasó y ahí hay constancia de lo que el señor recibió el papel y lo que nos dijo. Y entonces el tema es que es una prueba que no fue autorizada, entonces hay mucha discusión frente a la validez. Yo de todas maneras les dije, hagamos la demanda y vamos a poner la grabación. Yo estoy seguro que el juez, como sea, va a oírla. Así no le dé validez a esa prueba, pero lo va a escuchar. Y si escucha esa prueba, pues se va a dar cuenta de la realidad. O sea que si eso lo complementamos con medios de prueba, como son ustedes mismos como testigos, es posible que haya una incidencia en el tema ya procesal probatorio. Y efectivamente el proceso se ganó, aunque la sentencia no mencionó para nada la sentencia, la grabación. Estoy seguro que el juez, obviamente, así fuera por curiosidad, lo escuchó y eso es lo que le mostró la verdad real. Entonces las otras pruebas que se acompañaron, pues sirvieron para complementar esa verdad real. Pero bueno, aquí lo que destaco es la importancia de poner en conocimiento y de tener prueba de que el empleador tuvo conocimiento de esa situación. La Corte en esta sentencia de tutela continúa diciendo que si la finalidad de la norma, como se ha señalado, es garantizar la publicidad y la seguridad jurídica de las personas obligadas por el fuero sindical,
es apenas lógico que la protección se active una vez las personas obligadas conozcan quiénes son los sujetos amparados. Y ese conocimiento, pues, tenemos que demostrarlo. No se puede presumir. Les decía que siempre hacemos el símil con la mujer en estado de embarazo. Yo no puedo presumir que todas las mujeres están embarazadas para para evitar despedirlas. No puedo presumir eso. No puedo exigirle a una mujer que voy a despedir, vea, muéstreme su certificación, su prueba de embarazo para ver si la puedo despedir o no. Entonces es algo similar. El conocimiento es lo que realmente permite que haya oponibilidad. Continúa la Corte diciendo que en adición a ello, tal y como se advirtió en la sentencia que ya mencionábamos, la C734 de 2008, la notificación allí prevista constituye una garantía para los trabajadores que conforman el sindicato, pues el hecho de que el empleador conozca de su existencia, la del sindicato y de los aforados, permite hacerle exigible la garantía de los derechos de los trabajadores fundadores del sindicato, de su junta directiva y de todos cuantos hayan participado en su constitución, particularmente para el fuero sindical. Esto significa que el fuero sindical es oponible al empleador cuando éste conozca acerca de la existencia del sindicato, de sus fundadores y de los miembros de la junta directiva. En esta dirección, como lo señala la Academia Colombiana de la Jurisprudencia, el propósito de que la notificación sea por escrito consiste en obtener una constancia irrefutable del conocimiento por parte del empleador de la creación del sindicato y, consecuentemente, del inicio del periodo de protección para quienes participaron en el acto. Esta es la prueba que requiere para que no haya duda, de la existencia. Si un trabajador ha sido elegido como nuevo integrante de la junta directiva, pero aún no se ha surtido la notificación triangular prevista en el artículo 363, podría ser despedido, trasladado o desmembrado sin permiso del juez laboral legítimamente. Eso es clave, el tema de la prueba, del conocimiento. Hemos tenido casos donde por un segundo prácticamente se salvó un fuero sindical. En alguna oportunidad fue bastante importante la rapidez y la agilidad porque la empresa por algún lado se enteró de que era una trabajadora había sido elegida miembro de la Junta de la Comisión de Quejas y Reclamos y la empresa tenía que hacer un trámite interno y rápidamente el sindicato hizo la comunicación y cuando hace la comunicación, como en los 20 segundos llegó la carta de despido, pero ya había comunicado. La empresa insistió en ese caso en que ya se había tomado la decisión y la empresa quería afirmar que la trabajadora ya se había enterado de esa situación y por eso corrió a comunicarle al empleador tal circunstancia. Aquí fue una carrera contra el tiempo y finalmente lo que estudió la justicia en ese caso es que había pasado realmente primero, si la comunicación del sindicato o la comunicación de la empresa del despido. En este caso concreto, en esa tutela T303 de 2008, después de analizar toda esta parte teórica, dogmática, va a concluir lo siguiente cuando analiza el caso concreto. Dice que en este caso se constató que el empleador no fue notificado de la constitución de la organización sindical ni del cambio de la composición de la junta directiva, por lo que le es inoponible el fuero sindical hasta que le sea comunicado por escrito, ni de la declaración del juez efectuada en el marco del proceso disciplinario contra el empleado, ni la comunicación de tal fecha consta que sea miembro del sindicato, razón por la cual la decisión que se adoptó en dicha oportunidad es que se dejó sin efectos la decisión que habían tomado los jueces al considerar que existía el fuero sindical. Entonces, conclusión, seamos muy juiciosos en este sentido. Cuando fundemos el sindicato, inmediatamente comuniquemos al empleador, pero no solamente comunicar, sino dejemos constancia de que efectivamente comunicó. Ahora, con toda esta tecnología, me parece que es importante utilizar todos los mecanismos. Utilicemos el escrito físico, utilicemos los correos electrónicos de la empresa, institucionales, utilicemos el WhatsApp del jefe si lo tenemos, todo y además los mismos compañeros que están viendo que se hace la notificación para que no haya duda del conocimiento por parte del empleador de esta situación.